Buenas tardes, están bienvenidos al programa Silencio TV. En el día de hoy vamos a hablar del tema de la geopolítica mundial, la reunión o la cumbre que hubo en Ginebra entre esos dos grandes hegemones como Rusia y los Estados Unidos. Entonces, tomando en cuenta este tipo de reunión o de cumbre, podemos observar lo siguiente, que el tema que se está tomando en cuenta allí es la estabilidad estratégica. Y la estabilidad estratégica significa pues que de alguna manera tiene que haber un equilibrio entre los hegemones. Esa es una de las cosas que se persigue porque pareciera ser que lo que denota es que antes, en anteriores, en el gobierno de Donald Trump, lo que hubo fue una inestabilidad estratégica, es decir, los cauces se salían. Entonces, lo que se percibe, o lo que yo percibo en primera instancia, es que esta cumbre lo que busca es, en primer lugar, hacer como especie de debilitar la unión que existe entre China y Rusia, porque los Estados Unidos se dan cuenta o comprenden que esta unión indudablemente afecta sus intereses hegemónicos. Y debilitar esa unión significaría que tendrían la capacidad de poder hacer una estrategia más acorde a sus intereses estratégicos a lo largo de todo el globo. Entonces esta es una de las cosas que considero yo que se tomaron o cada uno de los hegemones está tomando en cuenta con respecto a su rival. Otro aspecto en estas diferencias, y esto es notorio porque sabemos que las diferencias que existen entre los rusos y los chinos es de larga data. Hay un problema fronterizo que existe, hubo problemas de carácter de guerras con anterioridad, y eso son cosas que en lo que se conoce en el pueblo, lo que se conoce la cultura eh, de cada uno de los países no se olvida. Es decir, son cosas que conviven con cada una de esas personas y son elementos que de alguna manera hacen causa común en cada pueblo. Entonces, un problema allí inherente es la Siberia Oriental. Y la Siberia Oriental es un territorio, yo creo que es el territorio más grande que tiene Rusia, que es aproximadamente de más de 13 millones de kilómetros cuadrados. De los casi 18 millones de kilómetros cuadrados que tiene Rusia, Siberia prácticamente casi 2/3 del territorio. Y en este caso se produce una problemática que es que están los chinos, quizás a través del tiempo, por el hecho de que la explosión demográfica en el mundo va a continuar, entonces posiblemente los pueblos que están fronterizos en Siberia Occidental, la parte de China, van a ir hacia la parte rusa. Entonces ese es uno de los temas que realmente hacen diferencia entre Rusia y China. El otro problema que suscita es que tampoco los rusos quieren tener una dependencia con la economía china. Sabemos ya que China es la primera economía en productividad y en exportación en el mundo, por encima de los Estados Unidos. Entonces, y el caso de Rusia, Rusia viene siendo, desde el punto de vista económico, un país que tiene, que incluso Corea del Sur, tiene un Producto Interno Bruto mayor que el de los rusos. Entonces, en el problema de Siberia, la parte demográfica está latente allí. Entonces, una de las cosas que los norteamericanos, de alguna manera, los analistas, los estrategas, buscan la manera de hacer, digamos, un esquema de fragmentar precisamente ese tipo de unidad, que es uno de los soportes básicos del arte de la guerra, que ya lo habíamos comentado con anterioridad. Otra cosa que es importante ahí tomar en cuenta en el caso de los Estados Unidos y Rusia es el tema de la ciberseguridad, ya que las grandes denuncias que han hecho
los Estados Unidos, la élite política de los Estados Unidos sobre el problema de la ciberseguridad, que según ellos Rusia de alguna manera ha hecho un trabajo de espionaje, un trabajo sobre la información, un trabajo sobre la comunicación fuerte para poder tener, digamos, un campo minado en esa situación. Pero no obstante, también el caso de la ciberseguridad es un problema latente también para los rusos, porque no debemos olvidarnos que en los problemas geopolíticos siempre existe ese esquema de las simulaciones, y los Estados Unidos también tienen un esquema de espionaje bastante fuerte a nivel mundial. Entonces Rusia no se escapa tampoco del caso de los Estados Unidos y Rusia. Y entonces quizás allí una de las cosas es ponerse de acuerdo en ciertos aspectos que deberían de respetarse. Es decir, eso es lo que yo considero que debe ser lo que se conoce como la estabilidad estratégica. Es decir, respetar algunos puntos estratégicos de cada uno de los hegemones. Entonces, y otro punto que es vital es que, y que eso se va a discutir posteriormente, porque este viene siendo lo que se conoce como la primera avanzada. Ya se haría un trabajo diplomático, un trabajo de la diplomacia, pues establecer una serie de convenios, una serie de tratados bilaterales para poder determinar, si se quiere, las influencias de carácter estratégicos que hay a nivel mundial. Un ejemplo de ello puede ser el caso de Ucrania y el caso de Venezuela. Por ejemplo, que Rusia considera que su parte, digamos, de seguridad nacional es afectada precisamente por el problema que hay entre Ucrania y la asistencia militar que de alguna manera los Estados Unidos le han dado a Ucrania. Entonces, ese es un aspecto. Entonces, claro, como aquí en América del Sur tenemos a Venezuela, estamos nosotros acá, y los norteamericanos consideran que la parte de América del Sur es, digamos, el patio trasero de ellos. Es decir, de acuerdo a la doctrina Monroe también, que tiene más de 200 años trabajada por los norteamericanos, entonces ellos consideran que pues, precisamente la parte venezolana es una parte que le pertenece precisamente al dominio de los Estados Unidos. Es decir, es como su provincia, que de alguna manera se hizo durante muchísimo tiempo acá en Venezuela. Entonces, esa es una de las cosas que hay que estudiar ahí, o que también podría ser motivo de estudio, motivo de estrategia, motivo de consulta, la problemática entre Ucrania y Venezuela de cada uno de los hegemonios. Pero vemos claramente que en el caso venezolano, el gobierno venezolano realmente desde el punto de vista del juego geopolítico ha tenido un gran avance, porque hace 2 años atrás y hasta el año pasado, y quizás casi finales del gobierno de Donald Trump, prácticamente se manejaban tres esquemas. El esquema ese de cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y justamente se acaba de llegar a un acuerdo entre los Estados Unidos y Europa para buscar lo que se llama un debate de negociación entre los opositores y el gobierno venezolano, ya que la nueva postura es considerar que los venezolanos de alguna manera tienen que dirimir internamente sus problemas políticos, ¿no? Entonces es allí también una herramienta que se tomará en cuenta, o debe ser tomada, o se está tomando en cuenta en este tipo de cumbres que se generan, porque no nos olvidemos que a pesar de que hay una serie de elementos o de líneas que se van determinando o que se acuerdan y que se ven en la pantalla, o que se ven en la prensa, o que se ven en las comunicaciones, bueno, existen aquellos convenios y aquellos tratados, vamos a decir, secretos, diplomáticos, que se confrontan o se estudian mutuamente para llegar a acuerdos en cuanto a las influencias de carácter estratégico.
Entonces también eso es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta en este tipo de cumbre, pues, porque el problema en América Latina que es prácticamente una fragmentación de países. Estamos totalmente fragmentados. Colombia y Brasil están precisamente en problemas de carácter político con Venezuela. Y así sucesivamente por una serie de situaciones, porque alegan toda una serie de cosas como la inmigración, según ellos, que se ha desbordado. Entonces el problema limítrofe de larga data también. Y la problemática que existe en Colombia hoy en día, un problema que hay civil, de carácter civil, y que está generando toda una serie de violencia. Entonces, allí están, muchos consideran, de alguna manera quizás peregrina o con razón, habría que estudiar ese tipo de casos, que Venezuela ha intervenido en los asuntos internos en cuanto a esa problemática de Colombia. Cosa que pareciera ser muy difícil por la cantidad de problemas que tenemos nosotros los venezolanos y que tiene el gobierno venezolano. Entonces, eso también es un esquema, no nos olvidemos que en este tipo de acuerdos o de convenciones que existen entre países, siempre está lo que se conoce como el lado oculto de las estratagemas. Entonces, allí, pues, que en realidad, pues, quizás podría haber conflictos internos en Venezuela, tratar de buscarlos y alimentar una fuente, digamos, de violencia que de alguna manera el gobierno venezolano debería o seguramente lo está haciendo, tener algún soporte de información, algún soporte de comunicación al pueblo venezolano. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que buscar, y ya es reconocido que para el 21 de noviembre van a venir unas elecciones, es precisamente consolidar este tipo de evento en sana paz. Es lo que se debe de buscar, pues. Entonces, es una visión que se tiene en ese contexto. Entonces, en ese sentido, el gobierno venezolano, que está liderado por Nicolás Maduro, prácticamente cambió esa posición hacia la posición de que se hagan unas elecciones regionales y que sean avaladas o que sean observadas por los Estados Unidos y Europa. Ya en Noruega se están haciendo conversaciones. Es decir, que la posición que existe hoy en día y que se está decantando, no solamente en lo externo, sino en lo interno, es que haya un diálogo y una búsqueda de soluciones a través de las elecciones y, bueno, posteriormente seguir enrumbado pues hacia unas elecciones presidenciales en el momento que sea oportuno o en el momento que la Constitución así lo determine. Entonces, esa es una de las cosas que se deben de tomar en cuenta en ese sentido. Entonces, he allí lo importante de este tipo de reuniones o de cumbres, no solamente para examinar, ahí se examina lo global, lo regional y lo local. Entonces, por eso es que siempre estamos haciendo hincapié en examinar las cosas desde el punto de vista de los hegemones, porque de alguna manera son los que deciden o son los que determinan la situación geopolítica de los países. Pero esa cumbre, a mi manera de ver, de acuerdo a lo que se determina, que es el hecho de debilitar la unión o digamos, la confianza o el bloque sólido que existe entre los chinos y los rusos, es uno de los temas que se ha manejado para precisamente hacer esta cumbre. Porque realmente el mundo en estos momentos es una tripolaridad desde el punto de vista de la hegemonía. Es decir, los rusos, los chinos y los Estados Unidos sin hacer ningún tipo de jerarquía, ¿no? Porque todo tiene su contrapeso. Y considero yo que no solamente eso, sino que también tiene que tomarse en cuenta otros países y lo regional, aquí en América Latina, tomar una vocería de carácter internacional para también tener alguna figuración de carácter geopolítica en la problemática mundial. Entonces, esta es una de las cosas que considero
se están logrando o se está buscando en este tipo de cumbre. Y la más importante de todas, considero yo, no solamente sino que los expertos, no soy ningún experto en esta materia, los expertos geopolíticos consideran que la parte de la guerra nuclear prácticamente fue considerado como un hecho imposible de suceder. Es decir, porque el hecho de si existe una guerra nuclear, entonces esto nos llevaría casi que con toda seguridad a la destrucción del planeta Tierra. Y eso es una de las cosas que ninguno de los países buscaría o estaría considerando, pues, porque ya que al soltar la primera bomba, bueno, es un esquema que sería terrorífico, pues, no habría ganadores. Entonces, justamente el hecho de que existan alrededor, hay muchas cifras sobre la cantidad de ojivas nucleares o armas estratégicas de carácter nuclear que existe en el mundo. Muchos consideran que hay hasta 20.000 armas estratégicas que pueden de alguna manera destruir. O sea, hay incluso bombas que son llamadas las bombas termonucleares que acabarían, 3, 4, 5 bombas acabarían con el mundo. Entonces, esa es una consideración. Pareciera ser que existe la seguridad de que eso no va a suceder, pero mientras existan las armas estratégicas nucleares, esa posibilidad existe porque un evento puede acontecer en cuestiones de seguridad. Entonces, muchas gracias por escucharme. Las opiniones que yo estoy dando son opiniones solamente de carácter personal y es precisamente para nosotros los ciudadanos, son opiniones que estamos recogiendo y estamos elaborando toda una serie de ideas para nosotros como ciudadanos de a pie, tengamos algunas ideas e investiguemos, utilicemos esta herramienta tecnológica que es de vital importancia para descubrir o para poder investigar la cantidad de problemas que existen a nivel mundial, porque somos una aldea global muy reducida. Lo que acontece en Venezuela repercute sobre el mundo entero. Y lo que acontece en cualquier país del mundo de carácter estratégico o no, también repercute sobre el mundo. Entonces, muchas gracias y estamos a la orden. Y suscríbanse a Síntesis TV.